Bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche queremos introducirnos en nuestro cuerpo o alma más profunda. Me explico. Mucha gente piensa, yo me incluía hasta hoy, que el organismo es poco menos que un cúmulo de huesos, músculos, tejidos. Sin embargo, las más antiguas culturas hablan de otra cosa. Hablan de mapas de energía, de puntos concretos que pueden ser vitales. Esta noche vamos a hablar de una técnica para algunos prodigiosa, para otros controvertida y para la mayoría sorprendente, la acupuntura, con una demostración práctica. Para eso contaremos con la mano experta del doctor Ignacio Pantoja. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué hay, Iker? ¿Qué hay? Buenas Por cierto, noches. este muñeco, Ignacio, significa un poco, muestra eso, ¿no? Las energías o autopistas de energía que lleva nuestro cuerpo. Sí, este modelo sería la representación, se usa para dar clase, la representación de los distintos meridianos por los que fluye la energía que va a mover todo el motor químico que hace que esos músculos, huesos, órganos y vísceras que tienen que ver con la vida. Bien, armonía, es lo que buscaban los chinos hace 4000 años. Vamos a hablar de eso y mucho más. Y sobre todo, doctor, vamos a tener una demostración práctica de la acupuntura. Pero también tenemos esta noche temas muy interesantes. Esta noche escucharemos el espeluznante testimonio de un transportista que se topó con lo paranormal. Sabremos el dramático final del último verdugo que existió en España, el ejecutor de Puig Antich. Y recuperaremos uno de los casos paranormales más famosos ocurridos en nuestro país, Toboso 73, la casa de los ruidos. Y es que la acupuntura es algo mucho más que meras agujas clavándose en la piel. Tenemos que remontarnos 40 siglos para comprender parte de su misterio. A mí me parece apasionante. ¿Están dispuestos a hacer el viaje? Vamos allá. Agujas en la piel, acupuntura. 4000 años antes de Cristo nació en el lejano Oriente un saber más antiguo que la propia China. Con el objetivo de aliviar el sufrimiento humano, surgió una disciplina que ha evolucionado con el transcurso de los siglos, pasando de la prohibición al reconocimiento: la acupuntura. Esta escuela médica y filosófica ancestral expone que, al igual que el resto del universo, el ser humano debe guardar un equilibrio. Cuando este equilibrio vital se pierde, surge la enfermedad. La milenaria creencia está basada en la teoría filosófica del yin-yang, dos principios antagónicos que se complementan: el blanco y el negro, el día y la noche, el cielo y el infierno, la luz y las sombras. Para que cada cosa exista, debe tener su opuesto, en todos los órdenes de la vida y, por supuesto, en el cuerpo humano. Cuando esta armonía se rompe, el ki, la energía que según esta sabiduría inunda todo el universo, deja de fluir en nuestro interior. Aquí radica el origen del dolor humano. Por eso, las agujas perforan la piel para permitir que esa fuerza vital vuelva a manar y desaparezca el mal de inmediato. La acupuntura, en realidad, nace en el más profundo neolítico empleando unas rudimentarias hojas de sílex. En cada etapa de la historia del hombre, otros materiales sustituyeron a la tosca piedra para penetrar en nuestro cuerpo. Bambú, hueso, cerámica, cobre, incluso oro, fueron empleados para la elaboración de unas agujas que muchas culturas consideraron prodigiosas y dotadas de poder sagrado. El desarrollo de la acupuntura va íntimamente ligado al de China. Divinizada por unas dinastías y repudiada y prohibida por otras, el saber avanza alternando a su paso curaciones milagrosas con sonados fracasos, hasta que en 1947, ya en época de la República Popular, es oficialmente reconocida. Las mágicas agujas desembarcan en Europa en el siglo XVII, gracias a misioneros jesuitas que regresaron de aquella tierra misteriosa asombrados por sus poderes terapéuticos. Fue Sully de Morán, cónsul francés en China, quien años más tarde lo propaga por el viejo continente, convencido de que en esa vieja ciencia desconocida puede encontrarse el fin del dolor humano. En Estados Unidos llega oficialmente en 1972 a raíz de una visita oficial de Nixon a China. Un enviado especial a ese viaje publica unos artículos sobre intervenciones quirúrgicas realizadas con acupuntura. La opinión pública americana queda fascinada y comienza a extenderse una fiebre por el fenómeno que llega a nuestros días. Una fiebre que, como suele ocurrir,
ha dado cabida a charlatanes y curanderos que han creado una sombra de duda en torno a esta medicina milenaria. Hoy, muchos la consideran una pseudociencia o medicina esotérica propia de chamanes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reconoce la acupuntura como medio terapéutico válido para la curación de más de 40 enfermedades. Esta noche en Cuarto Milenio vamos a conocer en vivo el verdadero poder de estas milagrosas agujas. Mucha historia detrás de estas agujas, desde la edad de piedra, ni más ni menos. Doctor, tenemos aquí un hombre, Gerardo, compañero de nuestro equipo. Vamos a hacer una demostración. Un atrevido. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer para que la gente lo entienda, Bueno, muy a grosso modo? Inicialmente él, que es buen deportista, tiene un problema en un músculo, concretamente en el recto anterior del abdomen. Entonces, según la medicina china, tenemos que el padre de los músculos es el hígado. El padre de los músculos es el hígado. Entonces lo que vamos a hacer es tonificar ese hígado para que a ese músculo, que además concretamente es un músculo que está en una zona, digamos, de difícil recuperación, en tanto en cuanto estamos hablando de una persona joven que repetidamente sigue jugando al fútbol, entonces vamos a tratar de, apoyando a ese hígado, resolver el problema. ¿Cómo? Primero con unas agujas. Las agujas lo que hacen, has visto que a lo largo de los meridianos hay una serie de puntos. Cuando dábamos clase decíamos ciudades, cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene una actividad en concreto. Entonces, cuando tengo una patología, un bloqueo de esa energía en una de estas autopistas, lo que puedo hacer con esa aguja es desbloquearla, básicamente, o derivarla al meridiano en el que no tengo, o tengo un déficit de energía. No me cuentes más, doctor, porque vamos a tener tiempo de explicarlo y de que ustedes vean cómo es una sesión auténtica de acupuntura por todo un doctor en medicina interna y la demostración de que estos temas... Luego me cuentas, doctor, si todavía siguen algunos dudando. Imagino que también se ha aprovechado mucha gente de esta historia sin formación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo contamos aquí en Cuarto Milenio. Va a ser una experiencia, yo creo que muy interesante y muy edificante. Les espero. Estoy aprendiendo mucho con el doctor Pantoja, que me está contando secretos que todos llevamos dentro, en este mapa antiquísimo, pero parece que absolutamente real de nuestras energías. Y doctor, me estabas contando, estamos hablando de acupuntura, estamos a punto de practicar esta intervención sobre nuestro compañero Gerardo Peláez. Él tiene un problema aquí, en esta zona, causada por el deporte, y doctor, aquí vemos varios puntos. Sí, entonces hemos quedado que aquí tenemos el recto anterior, que es donde tiene la patología Gerardo. Me preguntaba, sí, hay varios puntos. Tú me preguntabas si no le íbamos a pinchar. Te he dicho que lo que voy a hacerle es moxar y colocar ventosa. Y tocaré, sí, por supuesto, un punto aquí en el pie, que es un punto de hígado, que es el padre de todos los músculos. De ahí para mí la importancia de que el que practique este tipo de técnica debe ser médico, porque tiene que conocer, manejar la medicina moderna. Claro, has dado una clave bastante ahí. Bien. El doctor Pantoja es médico, muchos años de profesión y claro, hay mucha gente que se aprovecha de este conocimiento y hay que decirlo, esta aguja, aunque parezca inocente, le puede causar a uno una gran desgracia, ¿no? Efectivamente. Entonces, además, hay una cosa, mira, los puntos básicos son 365, que son un día por año. Qué curioso. Básicamente, una persona para aprenderse los puntos necesitaría un año, incluidos sábados y domingos. Entonces, lo que no es de recibo que estos cursillos los den en 3 o 4 fines de semana, les den los puntos y ahí te quedas.
Fíjense, de los médicos, está clarísimo, de los médicos que además experimentan con la acupuntura. Por cierto, que luego me cuentas, doctor, vamos empezando la intervención perfecto. sobre Gerardo, porque hay universidades bueno, que dan la acupuntura Montpellier. como una materia más, ¿no? Montpellier, no es una materia, es una especialidad. Creo que 22, 23 años Sí, con este tema de la haciendo- acupuntura, doctor. Sí, Pues vamos sí. a ver cómo sería una sesión de acupuntura. Yo tengo mucha Vamos a ver, curiosidad. en principio al paciente hemos quedado que íbamos a tocar hígado. Vamos a tocar hígado, que es el padre de los músculos. Entonces, el hígado, el meridiano del hígado, que pasa por aquí, viene aquí. Entonces, este punto se llama Techun. Eso es otra... Techun. Techun. Los puntos yo me los aprendí en chino, porque me parece que esto sería el tercero de hígado. Hombre, no me parece muy... Desde luego queda más bonito Techun. Creo que es más... Entonces, bueno, como ves, tenemos el piper. Es para evitar eso de tener que estar hurgando al paciente. Ya hemos hecho la indecisión y ahora sencillamente giramos, estimulamos y ya está. ¿Qué has sentido, Gerardo? Poca cosa, la verdad. Poca cosa. Pero algo noto ahí. Es una sensación rara, como Sí. eléctrica, más Sí. que... porque ten en cuenta, hemos traspasa algo, visto parece. a que pasa algo. Sí. Porque hay una sensación, además, tengamos en cuenta, las sesiones son de 20 minutos aproximadamente con las agujas. Entonces, yo muchas veces a los pacientes les digo, bueno, tenga usted en cuenta que ahora sale de aquí y es como si hubiéramos encendido una serie de interruptores. Es decir, esto sigue trabajando. Pero claro, si hemos quedado que estamos activando una serie de puntos, una serie de pueblos, una serie de centros energéticos, claro, eso no es inmediato, no es como una pastilla. Eso tendrá luego su repercusión. Es un poco como lo del dominó. Tú tiras esta ficha y eso luego va a seguir hasta el final. Pues eso es lo que está pasando Y aquí estaríamos accionando, curiosamente, el hígado. El hígado. O sea, la sensación, doctor, que yo me estoy llevando, desde luego siendo profundo desconocedor de la materia, es que todo está interconectado. Sí, aquí... Que sí, nada sí. es No. aislado, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Y esto ya lo sabían Bien. los chinos hace 4.000 años. Sí. Además, fíjate tú que esto se desarrolló por esa observación y no solamente hay acupuntura para humanos, sino hay acupuntura para animales. Animales. ¿Es cierto, Cuidado. doctor, que se utilizan todavía agujas de oro? Sí, la aguja de oro, el oro es una estimulación positiva. Normalmente dicen, hay quien es partidario de usar el oro en meridianos de órganos macizos, de órganos negativos. Es decir, sería órgano negativo, estimulación positiva. Órgano positivo, ¿Hay órganos negativos? sí, de por sí. el riñón, que es El un órgano riñón. macizo. El pulmón es un órgano negativo. El pulmón es el que va a absorbernos del sol la energía positiva. Es el que más energía positiva absorbe. Y luego los órganos positivos serían los huecos, vísceras, vesícula biliar, vejiga, estómago, intestino. Esos son los órganos positivos. Ahora, ¿dónde? Bueno, ¿Qué seguimos. paso vamos? Le Entonces, veo, por cierto, y con te veo con un maletín. Sí, ahí estos con son un montón de ventosas. cosas que luego también vamos a. Esto es la ventosa que accionar. además lo vamos a usar. Ajá. Ahora inicialmente le vamos a colocar a Gerardo una moxa. Ya digo, a mí la moxa me encanta. ¿Qué es la moxa? Moxibustión, estimulación por calor. Esto es raíz de absenta. Bueno, esta es una moxa, digamos, moderna. Antiguamente se usaba, o yo tengo en la consulta, moxa directa a la piel, que marca al paciente, que le hace quemaduras. La hay de puro, que lo hemos visto en el reportaje. A mí me gusta esta. ¿Por qué? Porque llega hasta aquí, no quema directamente al paciente, sí nota el paciente con esta verde, me parece que llega hasta los 40, 50 grados, pero con eso me basta, no me hace O sea, falta es más. estimulación en vez de por aguja, por calor. Por calor, nada más. Ajá, qué ¿Eh? interesante. Entonces, calentamos la moxa. Calentamos la moxa. Y hemos quedado que aquí teníamos el recto anterior, que es donde el paciente tiene la patología, y donde vamos a colocarle las moxas es en esa línea. Hemos quedado, que a mí no me gustaba usar, porque claro, luego en esto cada maestro tiene su forma librillo, de, como debe claro, ser. su forma de actuar. ¿Qué sientes, Gerardo? Ahora poco, mucho humo veo, parece que se me está quemando la camisa, pero poco. La verdad es que no noto ¿No notas ningún dolor, no, ningún...? nada en absoluto. Qué Y- curioso. Y en los pies tampoco. No, Y en los pies después nada. de la primera impresión, ahora mismo no noto nada. ¿Vamos con las ventosas, doctor? Vamos ¿O tiene a- que acabarse esto? Yo no sé cómo es No, el proceso. hombre, normalmente tiene que acabarse. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, le vamos a saltar. Nuestro un compañero poco Gerardo, que bueno, está probando en sus carnes el surtido amplio de la acupuntura. de los secretos de la milenaria
en la acupuntura. ¿Has sentido, imagino, como 2 golpecitos de calor ahí? Sí. Nada más, Sí, un poquito, ¿no? nada más. Y estos la ventosa, antiguamente las ventosas eran como unos cubitos de bambú. Se colocaba un poco de alcohol. Entonces, al tapar, claro, se producía una succión. Actualmente, con las bombitas estas, pues no tenemos ningún problema. No tenemos por qué arriesgarnos. Yo he usado las de alcohol y, hombre, corres riesgos en el sentido de que se te puede quemar un poco el paciente, pero con esto lo evitamos, lógicamente. Luego, con las ventosas, cuidado, con las ventosas podemos hacer más cosas. Podemos hacer lo que se llama escarificar la zona y sacar sangre. Esto básicamente yo, por ejemplo, lo uso más para la hernia de disco en la parte de la espalda, en la parte posterior, en lo que se llama el cinturón de la vida, la zona del riñón. Porque la zona del lumbago, la zona del riñón, como diríamos, para los chinos, para la medicina china, las emociones tienen mucho que ver con la patología, con las enfermedades. De hecho, la ira va con hígado. Un exceso de ira normalmente es que hay un hígado afectado. Una persona con hepatitis es una persona que se enfada, que se cabrea con una frecuencia excesiva. De ahí eso del mal vino. Mal vino. El mal vino, el mal beber, la persona que tiene ya está tocada de hígado, pues normalmente, claro, el hígado se lo altera más. O sea, cada zona del cuerpo representa una emoción. La alegría al corazón, la reflexión, bazo, la tristeza al pulmón y el miedo al riñón. Y hablando de personas que el estrés, por ejemplo, en la producción de este programa, como en todos los programas de televisión, hay un gran estrés, hay un gran ajetreo constante y eso a veces se traduce en ciertas dolencias. Quiero que entre en el plató nuestra compañera de producción, Yolanda, porque ella también tenía, vamos a aprovechar aquí la presencia del doctor. Hola, Yolanda, bienvenida, buenas noches. Yolanda, siéntate, por favor. Pues quedas en manos del doctor Pantoja. Fíjate tú que has dicho ahora una cosa muy interesante con lo del estrés. Por cierto, las ventosas, ¿has notado algo? Como 2 pellizcos muy fuertes, Nada, ¿no? pero luego enseguida se pasa. Pues te puedo decir que Ya es una imagen curiosa para quien no ha visto estas Prefiero cosas. ni verla, la ¿Las imagen. ventosas se utilizaban también las sanguijuelas para esto o era otra cosa? No, tiene bueno, nada las que ver, sanguijuelas, eso venía, las sanguijuelas venía de la época anterior a cuando los jesuitas trajeron la medicina china en el XVII a Francia, pero porque hablaban de los malos humores. La verdad es que se sabía poca medicina. La medicina ortodoxa oficial de entonces sabía mucho menos que la medicina natural de aquella época. Vamos con Está Yolanda, fuera del doctor. circuito. Yolanda, a ti te ocurría dolor de cabeza, si no recuerdo mal, ¿no? Crónico, Bueno, prácticamente. los dolores de cabeza, primero no podemos hacer una historia clínica, porque en medicina china lo más importante, digamos, es la historia clínica. Es decir, tú te sientas con el paciente y puedes pasar más de 1 hora hablando con él para hacerte una idea, porque hemos quedado que aquí lo que hacemos es vemos todo el sistema. Y a lo mejor el paciente te viene por un problema en la cabeza y el problema original es de otro sitio, vesícula biliar, puede ser estómago, puede ser de otro lado. Hoy lo que vamos a hacer ahora mismo sería un tratamiento, digamos, básicamente sintomático, que es lo que le haría la medicina moderna. A la medicina moderna le quitaríamos, le daríamos un analgésico que te han dado algún, ¿cómo se llama?, antimigrañoso o alguna cosa de esas, ¿no? Sí. Y ya está, pero te sigue dando el dolor. Entonces tendrás los procesos esos en los que dices, hoy me va a dar el dolor, y entonces te la tomas para tratar de mitigarlo, y aún así te da un poco, pero te sigue doliendo. ¿Es así o no? Entonces, esto no estaba preparado, ¿eh? ¿Es verdad o no? Es verdad. Hablando del estrés, es que era interesante lo del tema del estrés. En el tema del estrés, en primer lugar, el estrés, ahora estamos inventándonos en medicina moderna muchas patologías que el otro día, leyendo en la revista Jano de este mes, que no sabemos a quién le interesa descubrirlas, si a algún laboratorio, o porque cuando se descubre eso del síndrome posvacacional, es absurdo, es algo que siempre ha ocurrido y ahora le han puesto nombre y apellidos. O sea, la sensación general es que, como si fuera una especie de red de redes, pero no cibernética sino corporal, todo está perfectamente interconectado como un circuito. ¿Has pinchado, doctor, en esos 2 puntos para la cabeza? Yo pensaba que ibas a pinchar en la cabeza directamente. No, normalmente vamos a ver una cosa. Yo puedo trabajar en la cabeza desde aquí. Hemos quedado que muy probablemente en el caso de ella tenga que ver su problema de dolor de cabeza con vesícula biliar. Este es un punto de meridiano de triple recalentador, compañero de la vesícula biliar. Es decir, desde aquí puedo hablar
con la vesícula biliar, el meridiano estaría aquí, en la pierna. Entonces, con este punto estoy trabajando también con el meridiano de vesícula biliar y con este punto estoy trabajando con el meridiano de intestino grueso, que es un meridiano de eliminación. Con lo cual, lo que pretendo es liberar también ese estómago. Entonces, aparte de que este meridiano llega hasta aquí arriba. Entonces, lo que trato es aliviar, descargar esa presión que tiene en la cabeza, efectivamente, ese bloqueo que tiene en la cabeza. ¿Qué notas? ¿Hay algún dolor o algo? Sí, como una sensación rara. Sí, como si fuera una actividad eléctrica. Sí, sí, sí. Sí, como algo energético. Sí. Qué curioso. Se podría hablar mucho más de la acupuntura, evidentemente, y más con el doctor Pantoja, que yo espero que sea un habitual de nuestro programa, porque gracias. Secretos de la medicina y muchos, y misterios, muchos más. Hemos querido simplemente reproducir lo que es una sesión de acupuntura que está muy de moda. También algunos quieren desprestigiarla y también hay que decirlo, muchos charlatanes que ni siquiera son médicos intentan hacer su agosto. Aquí hay dos mensajes claros. Uno, que nuestro cuerpo está lleno de secretos, que las antiguas culturas lo conocían muy bien y siguen siendo prácticos. Y segundo, fíjense por favor de los profesionales, de los médicos, como el doctor Pantoja. Gracias, doctor, por su visita. Gerardo, Yolanda, perfectos para seguir el programa, ¿no? Perfecto, adelante. Bueno, pues el equipo continúa, claro que sí. Lo hacemos con fotografías, fotografías del misterio. Han llegado unas cuantas realmente asombrosas. Vamos a conocerlas. No sé si les pasará como me ocurre a mí, pero las fotografías antiguas, las de blanco y negro, no las digitales, esas que muchas veces están escondidas durante años en cajas o álbumes, tienen algo especial. Y esta, mucho más. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. María Pérez López ha quitado el polvo a esta añeja fotografía que ella misma nos indicaba que fue tomada hace más de 40 años. Vemos en la escena cómo hay un casamiento, un matrimonio, que está haciéndose fotografías con algunos de sus invitados, pero había alguien que no estaba invitada a hacerse esa fotografía, esa toma. De sombra. Vemos que parece más bien una mujer, incluso se le distingue la chaqueta y un peinado antiguo. Ellos nos dicen que en ningún momento han reconocido a alguien familiar o incluso a alguien del pueblo que pudiera estar contemplando la escena de cómo se fotografiaban. Pero el caso es que Guillermo León nos dice que sí que hay cosas realmente extrañas. En un principio podríamos pensar que se trata de un original que al revelarlo se ha superpuesto con otro, pero en este caso parece no ser así. ¿Por qué? Porque hay una sombra que se refleja en la pared de atrás. Tendríamos que tener el negativo de esta fotografía para vislumbrar al 100% que se trata de una persona que realmente estaba allí y aunque el encuadre de la cámara no la quería tomar, salió en el último momento, o si no, no tendríamos explicación para esta curiosa toma de la antigüedad. Ahora vamos con otra fotografía que es historia, nunca mejor dicho. Imagínense un espacio cerrado dentro de la prisión de Barcelona. Allí un chico de unos 20 años llamado Salvador Puig Antich va a ser ejecutado. Ocurrió en 1974. Sobre Salvador se podrían decir muchas cosas, y más ahora que esa película y con ese título, Salvador, de Manuel Huerga, ha causado una gran conmoción general. Pero quiero centrarme en la segunda figura de esta composición macabra. Es un hombre menudo, un hombre que parece atormentado con su propio oficio, pero que aprieta sin dudar el garrote vil. Ese último verdugo ha dado mucho que hablar, y ha dado que hablar recientemente. Dicen, en Baleares, concretamente en Manacor, que lo han visto, que fue un mendigo que murió efectivamente como, vamos a decirlo así, obsesionado por los propios fantasmas de tanta gente a la que dio muerte. Leyendo verdad, vamos a conocer la historia de un mendigo llamado Don Antonio. Cuentan los vecinos de Manacor, en la isla de Mallorca, que no hace tantos años recorría sus calles un misterioso personaje que siempre se mostró educado, pero parecía ocultarse de todos, como un apestado. Vestía siempre ropajes anchos para evitar que lo reconocieran. Llamaba a las puertas pidiendo un vaso de leche o un trozo de pan para alimentar a los niños de la humilde familia que vivía en el molino y que le había dado un techo, a pesar del rumor que circulaba sobre él. Todos los vecinos, con una mezcla de miedo y respeto, le decían Don Antonio. Bueno, Don Antonio pues era un personaje, un señor que apareció aquí a finales de los años 70, a principios de los 80 se empezó a verse por Manacor, vivía en un molino abandonado. Era un hombre bastante amable, se lo encontraba por la calle y normalmente pues saludaba, qué tiempo hace, bien. A veces incluso
incluso inspiraba confianza, lo que eso sí, nunca jamás habló de su vida, de su anterior estancia en lo que se supone que había sido. En 1996, la revista manacorí Perlas y Cuevas publicó la noticia de su agonía y muerte envuelto entre las sombras. Y una inquietante historia salió a la luz de forma inesperada. Según esta publicación, a pesar de su pobreza, aquel hombre siniestro había rechazado 3 millones de pesetas por una entrevista, algo insólito que comenzó a desatar todo tipo de rumores. A raíz de la muerte de este hombre en el 96, en mayo del 96, pues mi padre publica, que era director de la revista Perlas y Cuevas, él publica un artículo que reproducía pues un intento que hubo en Manacor de hacerle una entrevista por la revista Interview a este hombre. Hubo dinero por medio, parece ser que hubo una oferta de 3 millones de pesetas encima de la mesa, en aquella época, estamos hablando del 96, para que le hiciera unas declaraciones. Este hombre nunca quiso declarar nada, nunca dijo nada, nunca dijo ni sí ni no, siempre huyó. Se decía que don Antonio era mucho más que un mendigo, que guardaba silencio porque aún se avergonzaba de su oficio. Según el rumor popular, había sido el último verdugo, el mismo que dio garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich. Y este señor, es decir, Antonio, don Antonio, como se le llamaba, la gente del pueblo, pues sí, había rumores, y así es verdugo, ha sido un verdugo. Lo que no se sabía a quién si había ejecutado a nadie, o si incluso pues tenía una cierta influencia con el verdugo de Berlanga, ¿no? Que jamás mató a nadie, ¿no? A mí me consta que ha habido señores, por decirlo de alguna manera, que se han hecho pasar por verdugos, porque así creían que tenían un prestigio ante el vecindario, etcétera, ¿no? Y de eso no eran en absoluto verdugos, ¿no? Hay uno casi famoso en Murcia, por ejemplo, que de vez en cuando desaparecía, se hacía el misterioso, y cuando había una ejecución ese día no estaba disponible para que pareciera que él ejecutaba, como eso después se publicaba en los periódicos, ¿no? A mí me da la impresión de que este de Manacor sería seguramente algún pobre hombre que se hacía pasar por verdugo, ¿no? Hasta donde llegan mis noticias, este Antonio, el verdugo este de Madrid, murió en Madrid, ya viejo, ¿no? Pero en Manacor, la historia tiene tanta fuerza que sigue viva. Y hay quien se resiste a creer que don Antonio fuera sencillamente un indigente. Podría ser un verdugo, pero lo que no sabemos es si... Bueno, seguro que no es el de Salvador Puig Antich, eso seguro. Podría ser un verdugo porque se comentó, se dijo, y eran fuentes policiales, que se avisó que en Manacor había un verdugo. Las últimas investigaciones revelan que la historia del mendigo verdugo es solo una leyenda, que Antonio López nunca estuvo en las Islas Baleares. Y es muy posible que así fuera. Pero hasta sus últimos días, el último representante de un oficio terrorífico sufrió en sus carnes el rechazo social inherente a su profesión. La historia de un personaje y de un oficio siniestro. Antonio López Guerra, seguimos sus huellas, seguimos su pista. Hay quien dice que falleció atormentado por sus propios fantasmas en un arrabal en Manacor. ¿Será real esta historia del último verdugo, el mismo que ejecutó a Salvador Puig Antich en 1974? Vamos a descubrirlo con invitados de excepción, con nuestro compañero Paco Pérez Caballero, que acaba de llegar de Manacor. Muchas gracias, Iker. Buenas noches, Paco. Ha sido un viaje interesantísimo y en el que hemos seguido la pista de este hombre, un hombre aterrador y misterioso. Y lleno de sorpresas el viaje, ya lo van a ver. Y también tenemos, y es un honor para nosotros, a un compañero en la cadena SER y bien conocido de todos ustedes por su fenomenal programa Extravagario. Bienvenido, Javier Riollo. Muchas gracias, Iker. Tú llegaste a conocer a ese hombre. Yo sí, he conocido, al de Manacor no creo, pero a este sí, a Antonio sí, y le conocí, le hice una entrevista, quizá una de sus últimas entrevistas en Madrid, en una portería del centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Tiene que ser impresionante hacer una entrevista a un hombre que ejecutó a 24 personas, que se sepa. Lo vamos a contar todo aquí en Cuarto Milenio, en unos minutos.
Han pasado exactamente 35 años desde la edición por parte de Alfaguara de este libro que ya podemos considerar clásico, Los verdugos españoles, y que de alguna forma expresa la aventura de un fenomenal escritor ya desaparecido, Daniel Sueiro, que con su viejo Sincamil se dedicó a recorrer la España de los verdugos, primera vez que se hacía. Allí empezaron a congregarse personajes que habitualmente están en la penumbra de la historia. Vicente López Copete, ejecutor correspondiente a Barcelona. Bernardo, el poeta verdugo de Granada. Y este personaje que hoy nos inquieta, quizá el último verdugo, Antonio López Guerra. Yo quiero rendir aquí un sentido homenaje a la increíble labor, espero que no olvidada, de Daniel Sueiro. Los verdugos españoles, un oficio que tiene muchas aristas, porque algunos incluso fueron estrellas mediáticas en eso de darle al garrote, como Gregorio Mayoral, el célebre verdugo de Burgos. Vamos a hablar de muchas cosas, pero don Javier Riollo, a mí me ha dejado usted de verdad impactado al saber que estuvo cara a cara con este hombre. ¿Cómo fue todo eso? ¿En qué contexto? ¿Por qué entrevista estuvo? ¿Tenemos que hablarnos de usted o...? No, de tú, por supuesto. Vale, bien, me alegro. Pues mira, Iker, fue por la inquietud que producía saber que estaban vivos los verdugos. En la entrevista que hizo en su casa, en una casa sórdida, pequeña, llena de humedades, con nada vivo. Como toda su vida, vamos. Como casi toda su vida, con una metáfora de su vida. No había ventanas en la casa, no había luz, era un interior de la calle Monteleón, en pleno barrio de Malasaña, en un barrio clásico, viejo. Vivía con una mujer también callada, oscura, desconfiada, una casa muy pequeñita. Lo único que había vivo era un canario que tenían. Y bueno, pues bastante sordidez de ambiente. Llegó en final de la entrevista el hijo, muy desconfiado, muy empujándonos a que nos fuéramos, y él estaba muy... en la película de Martín Patino, que quizás recuerdas, está muy suelto. Está casi contento, contando con cierto, no digamos orgullo, pero cuenta sus ejecuciones y cuenta, bueno, pues que ellos son unos trabajadores más, y cuenta sus orígenes, que es, para entender esto quizá hay que entender los orígenes de este verdugo y quizá de casi todos. Vienen de territorios muy marginales. Luego era una especie de feriante de gente que hacía trucos en las ferias. Compraba también caramelos y pipas y los vendía en algún sitio. Tenía una vida un tanto marginal, seguramente había estado detenido más de una vez, y en un momento le hacen presión y acepta el cargo de verdugo. Creía que iba a matar a pocos, acabó matando a 24, me parece, personas. 24. ¿Estaba atormentado cuando tú le conociste, Javier? Estaba, yo diría, atormentado, quizá pasó la vida atormentado, pero seguramente cuando lo vio Basilio Martín Patino no estaba atormentado. Estaba autodefensivo con los suyos. Cuando yo le vi era un hombre muy acobardado. Había llegado más o menos la democracia, creo que podía ser, bueno, más o menos no, había llegado la democracia hacía años, debía ser esto en el año 85-86, entonces ya estaba instalada la democracia, era un hombre, digamos, mal visto, un oficio muy mal visto, estaba acobardado. Él contaba que nunca salía a la calle, o que casi nunca salía a la calle, le gustaba ir a la taberna, era un hombre que bebía y siempre miraba hacia atrás, era un hombre pegado, sí que lo hicimos pasear un poquito y pegaba a las paredes, ¿no? Como si tuviera miedo que alguien le iba a atacar, como si tuviera miedo a alguna venganza. Y sí que, sin estar exactamente arrepentido, siempre estaba disculpándose de por qué había elegido ese oficio. Siempre estaba justificándolo. Sin embargo, cuando le pedías que hablara profesionalmente, había un chip en él y hablaba profesionalmente de cómo había que matar bien o mal. Cómo alguna vez le salió... Poner el aparato... Sí, sí. Montar el aparato, cuidarlo. Estaba muy orgulloso de cómo cuidaba el aparato. Historia macabra, desde luego. Javier Riollo ha hablado del aparato y tenemos que entender que, por fortuna, mucha gente no ha conocido el garrote vil, pero ha sido parte de nuestra larga historia. Tenemos al psiquiatra forense, don José Cabrera, para explicarnos qué es este aparato, cómo se acciona y cómo realmente daba muerte a los reos. Lo impresionante es saber que los dos últimos, el misterioso polaco-alemán Hein Chez y Salvador Puchantik, son ejecutados en esta silla de la muerte un 2 de marzo del 74. A manos, uno de ellos, de este individuo que perseguimos y que, Paco, vamos a contar si realmente era ese mendigo de Manacor al que llamaban Don Antonio, o no. Y luego haremos una comparativa de fotografías para ver si podemos llegar a alguna conclusión. Antes, por favor, escuchen al doctor Cabrera, véanle, y vean también esa silla trágica, el garrote vil. El garrote vil era un instrumento específico de España para causar la muerte de la persona. La muerte era prácticamente instantánea, porque consistía en una argolla que comprimía el cuello de tal manera que al final no había aire, no había sangre y prácticamente se rompía en dos la unión de la cabeza con el tronco. El garrote tenía dos posibilidades. La primera, el garrote normal, para la gente de alto nivel social que había cometido un delito, casi siempre un homicidio. Y el garrote vil, para gente de bajo nivel social que también había cometido un homicidio, pero había sido de particular vileza.
y crueldad. Por lo tanto, el garrote vil consistía en el fondo en apretar lentamente el cuello de la víctima hasta su muerte. El doctor Cabrera nos explicaba de esta forma tan directa y tan precisa pues el macabro garrote vil. Dicen que lo inventó Fernando VII para dar una muerte menos dolorosa a los reos, pero creo que se convirtió en algunos casos en todo lo contrario, auténticas agonías de mucho tiempo. La del Jarabo, por ejemplo, fue célebre, y cuentan también, desgraciadamente, que la de Puig Antich o la de Heinchez corrieron la misma suerte. Paco, has vuelto de Manacor. ¿Puede ser el mismo verdugo? ¿Crees que no? Hay que descartar esa leyenda que ha salido en toda la prensa catalana y balear, ¿no? Sí, está claro que con el tema de la película Salvador pues se ha revivido un poco todo esto, ¿no? La historia del verdugo que lo ejecutó. La realidad es que en la investigación no hemos podido determinar que el de Manacor fuera el verdugo Antonio López. Pero bueno, antes fuera de cámara comentábamos que quizá fue algún tipo de verdugo, o tal vez se hacía pasar por verdugo porque eso le hacía sentir mejor siendo un indigente. Lo que desde luego nos tiene a todos sorprendidos es que un hombre que caminaba por las calles con una bolsa de plástico recibe una oferta de 3 millones de pesetas y la rechaza, ni siquiera dice que no es verdugo o sí es verdugo, simplemente la rechaza y sigue adelante, dejando a este hombre, a Rafael Ferrer, con el cheque en la mano, diciendo, pero bueno, por lo menos concédame la entrevista y bueno, ya veremos si esto tiene repercusión para pues darla a conocer o no. Y ahí quedó el misterio. Y nosotros en Manacor lo que sí podemos decir es que hay una pista y que hay gente que cree que allí vivió un verdugo. O sea, una leyenda que ya es indestructible, además de un verdugo, entre comillas, en Manacor, y que además muere un poco a lo Allan Poe, ¿no? Tirado ahí en el suelo y atormentado por sus propios fantasmas. Pero antes, para que se hagan una idea precisa de quién estamos hablando, de esa persona que fue el último ejecutor de sentencias, verdugo español, y a la que pudo entrevistar cara a cara en su propio domicilio Javier Riollo, vamos a ahondar un poco en su propia historia, para que comprendan toda esta sordidez y este misterio que es absolutamente real y rotundo. Este es Antonio López Reguerra, el último verdugo. La vida de Antonio López Guerra no fue fácil. Sin recursos ni cultura, no tuvo más remedio que convertirse en un delincuente, hasta que encontró un oficio con el que ganar unas pocas monedas en aquel tiempo de hambre. Un comisario de policía de Cáceres se dirigió a estos dos amigos, que eran delincuentes habituales, de poca monta, y les dijo, mira, podéis haceros personas de provecho si aceptáis la plaza. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Matar a la gente? Pues bueno, pues yo lo que quiero es que me den de comer. Yo desde luego, como era la primera vez que iba a ejecutar, o sea, que iba a presenciar una cosa de esa, pues llegué, y lo que pasaba, pues empecé a pensar, a ver que, digo, ¿y esto qué será? ¿Cómo lo será? Pues a lo mejor voy a fracasar. Porque como esos señores a mí no me han hecho daño, ni yo le he hecho daño a él, es lo mismo como con un borrego que se mata en un matadero. En aquellos años la pena de muerte daba sus últimos coletazos en nuestro país. Y el pueblo ya no respetaba a los verdugos. Se habían convertido en personajes malditos que vivían al margen de la sociedad. Estaban estigmatizados por un oficio mortal de larga historia en nuestro país. Por ejemplo, en Mallorca, en una de las ejecuciones, va el verdugo, todo el mundo sabía que era el verdugo, aquel señor, va el verdugo a comer en una casa de comida muy modesta, y el dueño de la casa de comida lo primero que hizo en cuanto acabó de comer el verdugo fue tirar el plato, los cubiertos, el vaso que había utilizado, todo lo tiró a la basura directamente, ¿no? Es decir, que eran en cierto modo unos apestados, ¿no? Y ellos lo percibían también así. Antonio no tenía vocación. Cuando aceptó el puesto, el garrote vil tenía pocos candidatos. Pensaba que podría cobrar su salario sin tener que ejercer, pero se equivocaba. Este hombre es un paradigma de lo que es un verdugo de la posguerra española. Es un individuo que ha estado en la cárcel, extremeño, de escasísimos recursos económicos, un nivel cultural bajísimo. Tiene 13 hijos, de los cuales 11 mueren por tuberculosis, casi todos, solamente le sobreviven 2. Y entonces, en una de las salidas de la cárcel, porque entra y sale normalmente de la cárcel como un delincuente común, pequeño delincuente, entonces es un policía al que le propone que por qué no se hace verdugo, que es un trabajo fijo y tal, entonces no se tiene que preocupar de ir robando y tal. Sus ejecuciones se alargaban porque era débil y torpe, hasta tal punto que siempre que podía, evitaba hacer su trabajo. En las últimas ejecuciones, él siempre pide que lo acompañe su compadre, que es el otro, el verdugo titular de Barcelona, también de Cáceres como él, que lo acompañe su compadre, y realmente el trabajo lo hacía el compadre, no lo hacía él. Él era un hombre además débil, físicamente débil,
y el otro, como le daba igual ejecutar a alguien aunque no le correspondiera a él, pues él también hacía su faena, ¿no? La faena del amigo, ¿no? Así es que este hombre era bastante cobarde. Pero su carrera tuvo un antes y un después. La ejecución de la envenenadora de Valencia, Pilar Prades Santamaría. Es encargado de ejecutar a la última mujer que ha sido ejecutada en este país, en el Garrote Vil, Pilar Prades, el caso de las envenenadas de Valencia. Entonces este hombre llega a Valencia con su maletín y entonces cuando se entera de que es una mujer la que hay que ejecutar, dice que no ejecuta una mujer, que una cosa, ejecuta 100 hombres, pero mujer ninguna, que tiene madre, que piensa en su madre, que sería imposible, que no quiere ejecutar a la mujer. Entonces se produjo la circunstancia, esta ya después muy difundida, de que tuvieron que drogarle, le tuvieron que dar tranquilizantes, copas de coñac y tal, y fueron empujados al Garrote Vil. Por un lado ella, que también se resistía, puesto que se proclamaba inocente y fue llorando hasta el garrote, y el otro también empujados los dos por los guardias civiles. El manejo del Garrote Vil no era sencillo, y para desgracia de los reos, Antonio solía beber más de la cuenta. Era una forma brusca de pensar que toda su vida era una especie de pesadilla. Normalmente los reos eran hombres y jóvenes y tenían una musculatura fuerte en el cuello. Y entonces algunas ejecuciones son absolutamente espantosas. La ejecución de Jarabo, el famoso asesino, en los años 59, me parece, o 58 o 59, se prolongó durante más de media hora, porque era un atleta, era un tío fortísimo, con un cuello como un toro, y el que lo mataba era Antonio, que era un hombre más bien débil, ¿no? Y además borracho. Su larga carrera, con 24 muertos en las huesudas manos, está llena de anécdotas. Algunas de ellas escalofriantes, pero que ponen de relieve cómo era realmente una ejecución. Monchito era un tío muy pequeño, entonces llega y este monta al Garrote Vil, que se coloca en un palo y lo pone para una altura que no es la suya. Y entonces resulta que cuando Monchito se sienta, la argolla del garrote le pilla demasiado alta. Y entonces el otro dice, anda, que me he equivocado, pues hay que volver a desmontar el garrote y tal. Y entonces Monchito dice, no se preocupe. Y entonces coge una manta y la empieza a doblar y tal, y se coloca, dice, así ya doy bien de altura, sí, perfecto, pues nada, adelante, hombre. Es decir, este era lo que ocurría en las cárceles y lo que se representa la pena de muerte, ¿no? Es decir, que un desgraciado matando a otro desgraciado. La última víctima de su garrote fue Salvador Puig Antich, el 2 de marzo de 1974. Abolida la pena de muerte, Antonio se refugió en Madrid, arropado por su familia, pero apartado de todo y de todos, vagando siempre entre las sombras, huyendo de la luz y de las miradas. Recogido en la eterna soledad del verdugo. La biografía oscura, nunca mejor dicho, de Antonio López Guerra, o como han visto, Antonio López Sierra, porque ambos apellidos se cotejan, ¿no?, en las diferentes historias. Por cierto que, Paco, Javier, aquí tenemos una comparativa que estarán viendo nuestros espectadores. Explícanos, Paco, ¿qué estamos viendo? Este es el auténtico Antonio López, ¿no? Eso es Antonio López en 1973, y a la derecha estamos viendo al mendigo, al que llamaban Don Antonio, y que es en Manacor en los años 90, 1992-93, ha pasado un tiempo, pero podemos observar que hay cierto parecido, cosa que alimenta el mito de que realmente pasó sus últimos años en Manacor, una historia que no hemos podido desmentir, aunque es verdad que tampoco la hemos podido cotejar al 100%. Aunque lo que está bastante claro con toda tu investigación es que parece más lógico que este hombre sea otro. Sí. Quizá otro verdugo, tú lo decías. Yo, claro... no un verdugo oficial. No un verdugo oficial. Sí que es verdad que hay parecido. Estoy recordando que Antonio tenía un hermano. No sé si, bueno, es otra posibilidad. Que tenía un hermano que le acompañaba en sus delincuencias. Que no sabemos del hermano mucho, pero a lo mejor el hermano es es hermano del verdugo. También puede ser que yo le conocí en el año 85, 86, no recuerdo exactamente, pero en esos años han pasado... Estaba ya muy mal, muy mayor. Estaba bastante más gordo que en esta foto y bastante más gordo que en esta otra. Pero quiero decir, claro, puede sufrir un deterioro, haber sido a Manacor. No digo que no sea posible, pero claro, no tengo ninguna información que me lleve a creer lo que es así. Y recuerdos, me extraña, pero bueno. Javier, antes describíamos
magistralmente esa casa, nos hemos imaginado todos eso que no hay imágenes, pero en este caso la palabra puede más que la imagen, donde tú haces la entrevista. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Con qué sensaciones saliste después de estar mucho tiempo con ese hombre? ¿O no? Pues quizá 1 hora y pico o algo así, me pareció eterno, la verdad. Pero era un espacio bastante sólido, era muy cerrado, era muy incómodo. Era muy incómodo primero su presencia, sus temores, sus silencios, su actitud defensiva, su vigilancia de la mujer, la llegada del hijo, todo era incómodo, todo era... Y luego el que nosotros sabíamos la cantidad de asesinatos legales ilegales para nosotros que había cometido. Muy defensivo, digamos, no mentiroso, pero queriendo exculparse, diciendo yo no sabía bien qué eran gente mala y nosotros, alguien lo tenía que hacer, yo lo tenía que hacer, que era su discurso como si lo tuviera aprendido de carril, no salía de ahí, solamente se animaba, digamos, si se puede decir animar, cuando hablaba de su oficio, como que él intentó hacerlo bien. Sí que estuvimos hablando de unos cuantos que no le salieron bien, el de Puig Antich no le salió bien, no sabía, decía él bien quién era Puig Antich. Sí que decía Antonio que le había costado, pero la que más le había costado había sido, como señalaba Eslava Galán, me parece, o Pedro Costa, la envenenadora de Valencia. Pilar Prades. Años Ahí, 50 finales, ¿eh? Sí, ahí dice que le había costado mucho. Esos son los recuerdos que tengo, y los recuerdos quizá peores fue ese momento de tenerle que dar la mano, ¿sabes? No me gustó. La sensación de dar la mano a un verdugo, a alguien que había matado, la verdad es que... Con esa misma había presionado la argolla tantas veces, ¿no? Ahí es una de esas imágenes que no se me van. Era un hombre, bebía, estaba, bueno, pues como sudoroso, inquieto, molesto, queriendo nada más que el dinero y que nos fuéramos. En fin, no era una entrevista cómoda. Yo estoy recordando ahora un mensaje que recibimos en la radio y que en 10 palabras explicaba perfectamente todo esto. Si en un tiempo los verdugos fueron célebres, incluso estrellas, decíamos, mediáticas, como Gregorio Mayoral y otros tantos que ejecutaron, por ejemplo, las sacamantecas de Vitoria, años 70, Bernardo Sánchez Bascuñana, si no me equivoco, el verdugo de Granada, y nos comentaba Javier, esto es tremendo, también entronca con toda esta realidad que está ahí, ¿no? Decían que en Granada este hombre iba con un visón negro, tocaba con una varita los productos, por ejemplo, en el supermercado, y luego se los recogían. No podía tocar los productos. España negra, pero auténtica, real, existió. Gracias, Paco, muchas gracias, por tu investigación. Y ya que está aquí Javier Riollo, al que le deseamos toda la suerte del mundo en su programa, esto podría ser, nunca mejor dicho, haciendo una cita literaria, algo como un oficio de tinieblas. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Es un oficio de tinieblas, exactamente es eso. Es un oficio de tinieblas. Decía Norman Mailer que hay un oficio peor, que es el que está esperando a ocupar el puesto del titular, que es el ayudante del verdugo, que pasa todavía, cobra menos, tiene mucho miedo porque no le ha llegado, pero sabe que le va a llegar. Pero de tinieblas son los dos. Javier, muchísimas gracias por tu visita. Vosotros. De verdad. Un reportaje, un viaje a lo más profundo del alma humana y de este país, que sobrecoge, desde luego. Ahora vamos con las noticias. Ellos fueron noticia en su época, muchas veces censurada porque eran noticias envueltas de penumbra. Ahora vamos con lo que ha dado de sí 7 días de misterio, de hallazgo, de investigaciones. Noticias Cuarto Milenio. Comenzamos con el más célebre criminal de todos los tiempos, Jack el Destripador. Una vez más, una hipótesis, y van no sé cuántas, Carmen. Pues fíjense bien, porque este podría ser el rostro de uno de los criminales londinenses más buscados de la historia, Jack el Destripador. Un grupo de expertos, entre ellos a la cabeza estaba Laura Richards, jefa de la investigación de Scotland Yard, junto a un selecto grupo de patólogos, historiadores y expertos en elaboración de perfiles criminales, han llegado a la conclusión de que el asesino tenía entre 25 y 35 años de edad, bigote negro, cejas gruesas y cara angulosa. Los especialistas han especulado que quizás la normalidad física del asesino fue lo que logró despistar a los detectives que se dedicaron a buscar a una persona con el perfil equivocado. Además han cuestionado algunas de las leyendas sobre su identidad, como la que alega que pudo tratarse de alguien de clase alta o incluso que pudo ser un cirujano. Y ya que hablamos de Jack, que dejó una buena cosecha de cadáveres, vamos a ver una fábrica de esto, de cadáveres, ni más ni menos. Hace unos días el conocido Doctor Muerte inauguraba en Guben, Alemania, lo que va a ser un museo de la muerte, un museo de cadáveres. Gutenberg Hagen, el inventor de la técnica de la plastinación, quiere que todos los que se acerquen hasta este museo taller, al que ha llamado Plastinarium,
puedan contemplar cómo se preparan los cadáveres, cómo se diseccionan e incluso cómo los trabajadores, con el proceso inventado por este doctor en 1977, sustituyen los fluidos corporales por una mezcla que da rigidez a los órganos. Aquellos que se acerquen hasta Plastinarium podrán contemplar cajas de deshidratación, máquinas laminadoras, impregnadoras, infiltradoras de silicona, aparatos que vacían los cuerpos para rellenarlos de acetona, congelarlos, plastificarlos e incluso cientos de cadáveres tanto de personas como de animales. Bueno, y vamos a acabar con algo más agradable, ¿no? Como es de rigor. 2 pinturas de un viejo y gran maestro, Fra Angelico. 2 pinturas de uno de los más famosos artistas italianos del Renacimiento, Fra Angelico, han sido halladas en la ciudad universitaria de Oxford. Al parecer, su hasta ahora dueña, Jean Preston, que falleció hace unos meses, compró en California hacia 1960 las 2 obras por unos $400. Los cuadros muestran a 2 santos, frailes dominicos, pintados con sencillez sobre un fondo dorado. Fra Angelico, cuyo verdadero nombre era Giudo di Petro y que también era dominico, los hizo hacia 1439 como parte de un altar para el convento de San Marco en Florencia, en Italia. Y ahora nos marchamos a la ruta, a la oscura ruta, por ejemplo, de estas mismas horas. En este mismo instante tiene que haber un montón de amigos transportistas, camioneros, gente en ambulancias, gente en todo tipo de vehículos que surcan las carreteras españolas. Seguramente muchas veces no se atreverán a contar lo que ahora vamos a escuchar, pero sabemos por diferentes experimentos que hay muchas personas que se han encontrado con lo extraordinario en la carretera. A veces lo extraordinario también es aterrador. Figuras extrañas que se cruzan en el camino, cosas que no parecen visiones, sino otra cosa mucho más profunda y más enigmática. Pocas veces las personas, sobre todo si son del gremio de los camioneros, se atreven a decir, yo lo vi, a mí me ocurrió. Esta noche es una de esas, el testimonio inquietante de Sergio Alonso. Les va a dejar petrificados. Vamos a conocerlo aquí, en un instante. Sergio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker. Imagino que fue un viaje inolvidable. Vamos a empezar a contar todo tal y como sucedió. Era una ruta, si no recuerdo, Barajas. Sí, del aeropuerto de Madrid-Barajas al aeropuerto de Vitoria. Y a veces en el regreso de Vitoria tenía que parar a cargar en Burgos para traerlo de regreso aquí a Madrid. ¿Ibas tú con tu camión, solo, tranquilamente? Sí. Como tantas y tantas noches. ¿Llevabas mucho tiempo haciendo esa ruta? Llevaba 2 meses y medio, casi 3 meses haciendo esa ruta. Entonces, la situación concreta, ¿podemos darle una hora, Sergio? ¿Un momento concreto aproximadamente? Yo exactamente la hora exacta no la recuerdo, pero sería en torno a las 5 de la mañana. Sobre las 5 de la mañana, porque recuerdo que paré en Burgos y de Burgos salí sobre las 4 y cuarto, y esto me pasó a la hora de salir de Burgos, más o menos. Entonces tú vas tranquilamente en tu camión, vas mirando al frente, imagino que las horas posan más o menos aburridas, ¿no? Sí. Sí, es un momento en el que vas conduciendo tranquilamente, muy relajado, porque no hay nadie por la carretera, no hay ruido, la radio no funciona, entonces vas muy relajado. ¿Y de pronto? De pronto pues voy conduciendo, no recuerdo que haya nadie por la carretera, iba bien, tranquilo, un poco cansado, y iba con las luces cortas, y entonces en un principio empieza a ver como unas especies de pequeñas sombras que empiezan a cruzar la carretera a ras de suelo, pero siempre de derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda. ¿Te había pasado alguna vez esto? No. Muchas veces cuando tienes sueño en la carretera, a lo mejor una señal te parece otra cosa, pero en cuanto llega a ti ves que es una señal. Pero lo de las sombras, ver sombras cruzándose la carretera, nunca lo había visto. Imagino, Sergio, que tú entras un poco en estado de alerta. ¿Qué pasa? Sí, yo empiezo a verlas y lo primero que pensé que eran conejos. Conejos, zorros o algún animal que siempre se te cruza por la noche, que siempre ves una pequeña sombra y luego cuando te acercas ves que es un animal. Y justo las dejo de ver cuando voy a hacer una curva a la derecha. Hago esa curva a la derecha, que luego seguía una pequeña recta, y según entro en la curva empiezo a fijarme
que en el arcén hay algo. Al principio no lo distingo bien porque está un poquillo lejos y no entra dentro del haz de la luz del camión, pero según me voy acercando, veo que es la silueta de una persona. La silueta de una persona, detenida allí, sí, esperando. Sí, inmóvil. Inmóvil si no fuera porque me estaba saludando. ¿Con la mano? Sí. Estaba allí, de pie. Era un hombre de mediana edad, normal. Yo no recuerdo ni que llevara ninguna ropa de otra época, ni ningún mantón o algo de eso. No, normal. Vestido normalmente y lo único estaba allí de pie y estaba moviendo la mano. En un lugar donde no hay nadie habitualmente, no hay pueblos. No había nada. No había ni pueblos, ni señales, ni nada. Y de repente vas aproximándote con las luces tu camión, van enfocando a ese individuo, tú te fijas en él y descubres algo. Sí, que de cintura para arriba brilla mucho, pero que de cintura para abajo no hay nada. Porque siempre el reflejo de las luces del camión siempre se reflejan en una persona, ¿no? Y siempre devuelven el reflejo un poco aumentado. Pero es que aquella persona solo se reflejaba de cintura para arriba. De cintura para abajo no... ¿Era medio cuerpo, entonces? Sí, yo te diría que no tenía piernas. Era medio cuerpo, situado junto a la curva y haciéndote parar o señalándote que parases. No parar exactamente, sino más o menos como si me estuviera saludando o avisándome de que me fuera hacia un lado o algo de eso. Porque movía la mano, pero muy despacio. Muy despacio, muy despacio. ¿Lo llegas a tener muy cerca? ¿Llegas a pasar junto a él? Sí, lo llego a tener, que prácticamente llega un momento en el que me da la impresión de que se pega en la luna del camión, pero por fuera, cuando paso justo a su lado. ¿Te miraba a ti? Miraba al vacío. Miraba al vacío y saludaba. ¿Y lo dejas atrás? Sergio, ¿vas viendo en el retrovisor que lo has dejado atrás? ¿Le ves la espalda? No, porque según yo paso a su lado, pienso... Digo, esto no puede estar pasando. Digo, no puede haber un hombre a las 5 de la mañana en el arcén saludándome. Y fue justo pensar esto y ir a ver si le veía cuando me di cuenta de que ya me estaba saliendo con el camión. ¿Te estabas saliendo con el camión? Sí, porque la carretera, según terminaba la recta, hacía una curva a la izquierda y yo ya estaba casi con la mitad del camión, casi yéndome fuera. Sergio, ¿me quieres decir, tú que eres un hombre que sabes lo que es el camión, que hay que... Y yo de verdad que en ese aspecto admiro vuestro esfuerzo porque son viajes muy largos constantemente. ¿Me quieres decir que ese hombre estaba reclamando la atención tuya para provocar un accidente? Yo no sé si para provocarlo o para avisarme. Sin la mitad del cuerpo seguro, eso estaba flotando ahí en la oscuridad. No es que no vieses las piernas, sino que no había piernas. Yo creo que no las había. Porque si las hubiese habido, aunque hubiese llevado un pantalón oscuro o algo, siempre la luz del camión, aunque hubiese sido, la silueta la hubiese formado. Pero no. Yo solo recuerdo de cintura para arriba y que brillaba. ¿Y ocurre algo tiempo después con un compañero tuyo, no? Sí. Yo más o menos a la semana de pasarme esto, yo hablo con mi jefe, porque en un principio no tenía pensado cogerme vacaciones, porque necesitaba el dinero y tal, y le dije, pero hablé con mi jefe y le dije, mira, necesito por lo menos una semana. ¿Aquello te había afectado? Sí, me había afectado, además de que la ruta ya era dura porque eran muchos kilómetros y demás, aquello ya me asustó y cada vez que pasaba por ese sitio pasaba con miedo. Y yo le dije a mi jefe que si me podía dar una semana de vacaciones. Él me dijo que sí, que no había ningún problema, que me fuera la semana de vacaciones, que no pasaba nada. Pero al regresar, a mí no me habían llamado por teléfono, no me habían dicho nada, yo ya regresaba como normalmente para hacer mi ruta. Y cuando me encuentro con mi jefe me dice, no, si ya no hay ruta y tampoco hay camión. Digo, ¿cómo que no hay camión? Dice, no, dice, este compañero, dice, se fue con el camión, dice, y ha tenido un accidente fuertísimo, dice, el camión lo ha destrozado. Y ya le pregunté, digo, ¿dónde ha sido el accidente? Y después en la Nacional 1, muy cerca de donde... Del punto donde tú viste ese individuo. ¿Tienes hasta las fotos de ese camión? Sí, tengo aquí las fotos. Gracias a Dios, a mi compañero salió prácticamente ileso. Lo único pues fue una conmoción cerebral, que perdió el conocimiento, pero prácticamente si ves las fotos... Bueno, aquí vemos... Sacarán en detalle nuestros compañeros de realización, pero estamos viendo un camión completamente destrozado, un camión prácticamente, siniestro,
en el mismo punto prácticamente donde tú observas una semana antes a ese individuo. ¿Pudiste llegar a hablar con tu compañero? Sí, yo hablé con él, le pregunté que si estaba bien, me dice que sí, lo único me duele un poquillo la espalda, pero nada más. Y le pregunté que si se acordaba de algo, que cómo había sido el accidente, y me dice, mira, dice, yo lo único que recuerdo que iba conduciendo y lo siguiente que me desperté en un hospital. Justamente en ese punto. Sí. Una cosa, Sergio, y puedes contar, imagino, no todo, pero incluso hay que decir que antes de venir a este programa, con otros compañeros tuyos, no habías revelado esta historia, es decir, te lo has guardado para ti porque imagino que no es plato de buen gusto comentarlo. Yo te agradezco de verdad de corazón que estés aquí esta noche, porque sé que mucha gente ha vivido cosas parecidas y compañeros tuyos muy especiales además te han dicho, a mí también me ha ocurrido. Sí, mi jefe, el que pensaba que se lo iba a tomar un poco más a guasa, que se iba a reír más de mí, cuando le conté la historia, le cambió la cara. Le cambió la cara porque me dijo, eso me ha pasado a mí. Sergio, te agradezco de corazón que estés esta noche aquí y estoy seguro que esta semana vamos a recibir muchas informaciones, te las haremos saber sobre ese caso y quizás sobre ese punto kilométrico. Nada, muchas gracias a vosotros por hacerme un poquito de caso y escuchar mi historia. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Desde luego del caso de Sergio se corresponde con los 1502, ni más ni menos, que en su día pudimos obtener a raíz de un estudio que hicimos en Milenio 3, en la cadena SER. 1502 testimonios con nombres y apellidos de gente que en la carretera había visto algo. ¿Qué es ese algo? No podemos responder, desgraciadamente. Quizá hay una parte de alucinaciones, hay una parte de cansancio, hay una parte de visiones, hay una parte de imaginaciones, pero estoy convencido que hay otra parte que no se explica. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué sin piernas, como un tronco humano flotando y señalando algo? Quizá algún día descubramos el secreto de esta historia, como podamos descubrir lo que viene a continuación. Un caso sobrecogedor, se lo advierto desde ya. Es la historia de lo que se llamó Casa de los Ruidos, calle del Toboso número 73. En enero de 1977, cientos de personas se niegan a vivir en esas pequeñas casas de la zona de General Ricardo. La quieren conocer, quieren estar en esa casa, quieren conocer qué pasó con aquellos protagonistas. Vamos a saberlo todo aquí en Cuarto Milenio, la Casa de los Ruidos, expediente del Toboso número 73. Antes de sumergirnos en lo que fue una historia absolutamente terrorífica ocurrida en Madrid en los años 70, la Casa de los Ruidos, calle Toboso número 73, hay que prestar atención a este vídeo, Carmen. Nos tenemos que ir a Chile, allí en Iquique, en un centro que se llama Playa La Portada. Es donde ocurren todos estos fenómenos que vamos a ver en el vídeo. Cecilia Muñoz es la persona que tenemos ahora mismo en nuestras pantallas, interesada por los fenómenos que allí ocurrían, puertas que se abrían, voces que se habían grabado en muchas de las grabadoras, también apariciones de figuras a las que no podían dar una explicación, sonidos de pasos en las casas, sombras. Decide ir junto con un equipo a revisar lo que ha pasado en esas estancias. Y en esta ocasión, Iker, se encuentran con lo imposible, o eso creen ellos. Este vídeo ha sido emitido en un canal de televisión allí en Chile el año pasado, en 2005. No se ha podido dar una solución a este tema, hay muchas conjeturas en torno a él y muchos de nuestros televidentes nos habían remitido para que les diéramos una explicación. Si quieres vamos a pasar a verlo y luego lo explicamos. Como vemos, en ese momento en el que pasan ante las cámaras, ellos ya decididos a irse de esos sótanos, de esas estancias, hay una especie de niña con vestido que sale justamente detrás de ellos. Eso es lo que piensan. Ellos, por supuesto, no notaron nada, pero sí es curiosa la experiencia que ha contado tanto Cecilia como su madre, que es la que decide que vaya acompañado de unos niños pequeños,
de menor edad, porque decían que siempre las apariciones fantasmales correspondían a una niña, lo que ellos creen que han grabado en nuestra ocasión. Una explicación no la podemos dar. Todavía no tiene explicación este vídeo ocurrido en Chile. Nadie ha podido saber si realmente estaba manipulado y de qué forma, porque la manipulación tenía que ser muy rápida y con alguien que de verdad tuviera una estatura muy pequeña, corriera hacia ellos y que ellos, como vemos, no se dieran cuenta en ningún momento. Como siempre, incógnitas. Ahí tienen las imágenes, ustedes deben opinar. Pero ya que hablamos de fenómenos supuestamente paranormales, me gustaría invitarles a un nuevo viaje. Y es que esto del misterio no sabe de condiciones sociales. Si bien es cierto que hay fenómenos extraños que dicen que ocurren en grandes mansiones o en palacios deshabitados, esto de lo paranormal, si es que existe, no hace ascos a aparecerse en otros lugares mucho más populares. Concretamente, en invierno del 77 pasaron las de Caín en una barriada madrileña, la barriada de absorción General Ricardos. Allí la vida es muy dura, fue muy dura porque esas casas ya no existen. Pero seguramente los vecinos no se pueden olvidar de una en concreto, el portal número 73. La gente no quería ni siquiera subir a aquella vivienda. Allí vivía Mauricio, un joven mulato con sus padres adoptivos, y lo que empezaron siendo pequeños ruidos acabaron convirtiéndose en una banda sonora de lo infernal. Golpes que traspasaban las paredes, objetos que caminaban solos, voces angustiosas. ¿Qué ocurrió en aquella casa y, sobre todo, por qué se dejó de investigar? Este caso es importante porque fue la primera investigación oficial ocurrida en Madrid, amparada por la alcaldía y por la policía. ¿Quieren saber qué ocurrió? Se lo contamos en este reportaje. Madrid, calle del Toboso, invierno del 77. La noche en que todo empezó. En la tercera planta del número 73, Luis Antúnez y María Delgado, un humilde matrimonio de sexagenarios, duermen sabedores de la dura jornada que les espera. Cada vez les cuesta más trabajo juntar unos duros para mantener su hogar y sacar adelante a su amado Mauricio, un niño mulato que habían adoptado años atrás. De pronto, un terrible estruendo les despierta. Unos golpes secos provenientes de la habitación de su hijo rompen el silencio de la madrugada. ¿Qué está pasando? Los ancianos se dirigen alarmados a la estancia del muchacho y lo que encuentran les sobrecoge. Ven algo que se les quedará grabado en su alma durante el resto de sus vidas. Mauricio está tumbado con la mirada perdida en un desconchón de la pared que va creciendo a medida que los extraños golpes se repiten. Es como si un puño invisible se estuviera cebando con el muro con una violencia diabólica. El matrimonio se aterroriza, pero aún más cuando ven la cara de su hijo. Mauricio asiste al extraño fenómeno con una pasividad que asusta. Su sonrisa da miedo. Está completamente abstraído y como si entendiese el suceso o formase parte de él. En las siguientes semanas, la casa de los Antúnez Delgado se convierte en un infierno. Los muebles se desplazan solos, arañando a su paso las desgastadas paredes. Los platos levitan y acaban estrellados contra el suelo. Las lámparas se desenroscan. Los aparatos eléctricos se encienden y apagan sin motivo. Siempre de madrugada. Y siempre con esos inquietantes golpes, como banda sonora del horror. Una noche tras otra, la familia abandona la casa aterrada. En la calle, envueltos por el frío invernal, todos los vecinos del número 73 se agolpan a las puertas del inmueble preguntándose cuál es la fuente de esos sonidos que les atormentan. Hay quien habla de una voz, otros se refieren a un espíritu, a un demonio, como autor de los ruidos. El caso cobra tal magnitud que acuden de inmediato la policía, los periodistas e incluso diferentes técnicos en busca de una explicación lógica a lo que acontece en el pequeño tercer piso. El comisario encargado de la investigación ordena un estudio completo para dirimir si los ruidos son fruto de las cercanas obras del metro. El domingo se para la obra y aquellos ruidos continúan espantando a toda la vecindad. Miembros de la policía municipal abandonan la casa dando una recomendación inquietante: traigan a un cura. Solo parece haber una consigna clara: algo paranormal está sucediendo en la tercera planta de Toboso 73.
prensa bautiza el lugar como la Casa de los Ruidos. El célebre parapsicólogo Germán de Argumosa acude en busca de respuestas y realiza un experimento sorprendente tratando de grabar lo que allí sucede. Cuando el magnetófono comienza a reproducir, los investigadores y la policía no dan crédito a lo que escuchan. Luis y María se horrorizan. Del aparato surge una voz angustiosa de hombre joven que grita: «Tengo miedo». Todos los allí presentes se sobrecogen. Algunos quieren abandonar el inmueble y no volver jamás. Todos, menos Mauricio. El chico sigue ausente. Muestra una serenidad inquietante y parece conocer el origen de aquello que tanto aterra a los demás. La actitud del joven mulato, unido al hecho de que todo ocurre siempre en su presencia, hace sospechar a los investigadores. La prensa llega a titular: «Cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla». Mauricio es trasladado bajo orden policial a la Sociedad Española de Parapsicología. Allí se le estudia en profundidad y en secreto. Con todo tipo de adelantos técnicos, se buscó en su cerebro el origen de sus hipotéticas facultades. Y es que sería su inconsciente el autor de aquella pesadilla. Durante esos días, los fenómenos cesan y el caso cae poco a poco en el olvido, sin que nadie finalmente descubriese quién producía aquella actividad aparentemente paranormal. Un silencio que ha durado 30 largos años. Diario 16, 8 de febrero 1977. Titular: Casa de los Ruidos, que venga un cura. Extraños golpes, conversaciones, movimiento de mesas, una situación insostenible en Carabanchel. Lo firmaba Paco Pérez Avellán. Y así siguieron 15 días de informaciones, de sorpresas y de mucha inquietud. Otro titular decía: cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla. O por ejemplo, Casa de los Ruidos, parapsicólogos en acción. Se refería a la primera investigación oficial realizada por la Policía y Alcaldía de Madrid de un inmueble donde ocurrían fenómenos extraños. Los vecinos buscan una explicación racional y también días después fotografías impactantes que ya están en la memoria de todos los que amamos el misterio. Decenas de personas pasando frío esas noches de primeros de febrero y el titular decía: Casa de los Ruidos es un fantasma. La gente se negaba a pernoctar en aquellos inmuebles muy humildes del barrio de absorción de General Ricardos. El último titular de esta larga ristra de informaciones es también misterioso. Dice: Mauricio abandona la Casa de los Ruidos. Después nadie supo nada más, o hay quien dice incluso 30 años después que había personas interesadas en que no se supiese la verdad. ¿Qué verdad? Vamos a intentar desentrañarla. Y con uno de los principales protagonistas, el maestro del periodismo, Paco Pérez Avellán. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Tú estabas ahí, y no solo como periodista. Bueno, sino como efectivamente interesado y asustado porque vivimos varias jornadas con esta familia, que es una familia humilde. Estaban reunidos todos en la salita pequeña, unos 60 metros en total tendría el piso de ese barrio efectivamente de absorción en Carabanchel, cuando escuchamos, y yo estaba allí presente, los golpes que eran como un martillo pilón que golpeaba una y otra vez a intervalos regulares. Era algo estremecedor. Estábamos todos presentes, por lo cual ninguno de los que allí estaban podía ser la fuente originaria de estos golpes. Y al producirse, se oían en todo el edificio. Incluso yo diría que, bueno, que se conmovía todo el barrio, la gente se agolpaba en la puerta, ya están sonando otra vez. Era algo tan misterioso y tan conmovedor que nos hizo hacer un seguimiento periodístico continuado durante mucho tiempo y, por supuesto, observábamos a todos los personajes del drama. ¿Qué estaba sucediendo allí? Algo inexplicable. La familia contaba que sus objetos cotidianos se caían al suelo, por ejemplo el televisor de pronto saltaba de la mesita y se rompía, se movían naturalmente, es verdad, las lámparas, aparecían agujeros en las paredes, se rompían filas de platos que caían casi ordenadamente, como si alguien los estuviera moviendo.
Bueno, todo esto tenía que tener una explicación y, sin embargo, pese a nuestra insistencia, al hecho de montar guardia, no conseguíamos saber qué era lo que originaba esto, que volvía una y otra vez, se iba y volvía de nuevo, creando mayor pánico entre la población, entre la gente, y mayor preocupación en las autoridades. ¿Qué lo originaba? Se inició una investigación que no llevó a nada, es decir, que no nos contaron en qué culminó. No les interesaba que supiéramos realmente las razones auténticas de lo que allí sucedía. Paco Pérez Abellán, una vez más, puede dar exactamente en el clavo, porque la primera investigación oficial es solicitada por Mariano Gómez García, comisario de la zona distrito de Carabanchel, apoyado por el alcalde de Madrid entonces, Juan de Espacochaga, porque ya no pueden contener a la marea humana que está indignada, que no puede estar en sus propios pisos, en toda una zona, en un bloque donde estaba ese número 73, segundo derecha. El matrimonio Antúnez y el niño Mauricio aparecen entonces como protagonistas, y sobre todo este muchacho mulato. ¿Cómo era Mauricio, Paco? Mauricio era un adolescente. Mientras se producían estos hechos que yo me atrevo a calificar de anómalos y, por supuesto, no naturales, en el sentido de que no podíamos averiguar ni el origen, ni la duración, ni la frecuencia con la que se daban, estaba como una especie de trance. Él abría mucho los ojos y observaba todo aquello con una gran calma. Parecía como si no le afectara, ¿no? Si él estaba esperando que esto sucediera, o esto de alguna manera le ayudaba a la forma que tenía de entender la vida. Allí se convivía mal. Eran barrios pobres, se pasaban muchas necesidades y, por lo tanto, no era peregrino pensar que alguien podía haber urdido toda esta trama para llamar la atención y conseguir que les cambiaran a una casa mejor, a una vivienda que merecían. Pero, sin embargo, no veíamos nada de esto. Es decir, lo que a nosotros nos parecía es que cada día surgían motivos de preocupación y de misterio, pese a que eran legión los periodistas que allí estaban y que vigilaban, y también los vecinos. Y con todo esto, a pesar de ello, con Mauricio en medio, que era una persona tranquila, era una persona poco comunicativa, pero que no mostraba en ningún momento crispación ni preocupación, y que estando él ausente o presente, se sucedían estos misterios y estos hechos extraordinarios. Algo, Iker, con mucho poder y mucha profundidad sucedía en la Casa de los Ruidos. Paco, tú estabas allí, te estamos viendo prácticamente en mitad de esa salita. ¿Recuerdas qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente cuando empiezan a surgir esos golpes que parece que conmovían todo el cimiento del edificio? Yo recuerdo que hubo un movimiento de miedo, es decir, de intención de salir todos corriendo de allí, porque se estaba produciendo una conmoción en el momento en el que nosotros estábamos reunidos en aquellas paredes que no parecían demasiado sólidas, en aquellas casas que eran muy estrechas, y por lo tanto la preocupación era real. Podía suceder algo en esas casas, no sé, podía empezar a crujir toda la estructura y caerse encima de nosotros. Pero permanecimos en nuestros puestos, esperamos, y aquello se sucedió de una forma estremecedora. Los golpes fueron 2 o 3 tandas mientras estábamos presentes, mirándonos unos a otros y sin saber verdaderamente qué hacer ni qué decir. El más tranquilo de todos, indico, era Mauricio, que contemplaba aquello como algo conocido o esperado. La primera hipótesis oficial, quizá para tranquilizar a estos muchos vecinos que habían cogido miedo a su propio hogar, fue la de que unas obras de la línea 6 de la ampliación de la vía 6 del metro estaba provocando esos sonidos. Los vecinos, sin embargo, decían que esas obras habían dado con algo, con trincheras antiguas, con sangre antigua de la época de la Guerra Civil, aquí en Madrid. Lo cierto y verdad es que se cree que esa hipótesis va a ser la válida. Llega el domingo, no hay operarios, no hay obras, y los ruidos continuaban, Paco. Sí, sí, y además con la misma intensidad, conmoviendo todo el edificio, haciendo que se congregaran los vecinos en la puerta, que cada vez eran más y más preocupados. El chico, Mauricio, era cada vez más el centro de todas las miradas. Especialmente los expertos que empezaron a llegar, pues señalaban que podía ser el origen de lo que estaba sucediendo. Era difícil de creer porque él apenas se movía de nuestro lado. ¿Él decía algo, Paco? Bueno, como digo, era muy poco comunicativo. Era un hombre con cierta deficiencia, ¿no? Sí, en general, dirigiéndose a sus padres, los besaba, era una persona muy cariñosa. Y cuando sucedía algo como esto, bueno, pues trataba de ser protector, ¿no? Les abrazaba o estaba cerca de ellos, les tocaba, ¿no? Quizá para tranquilizarlos, porque verdaderamente lo que pasaba en aquella casa era para preocuparse.
es decir, que los objetos cotidianos empezaran a dar vueltas o se rompieran, era algo que en una familia de obreros y de gente que llevaba una vida muy tranquila, muy normal. No puedo dudar en absoluto de los testimonios que ellos hacían. Por ejemplo, yo no vi cómo se caía el televisor o cómo se movían las lámparas o cómo se rompían los platos, pero no debo dudar en absoluto de aquel testimonio que hacían ellos, porque verdaderamente era gente que no ganaba nada con todo esto y eran personas sencillas y sinceras. Por lo tanto, estamos en un fenómeno que nadie sabía explicar de una forma coherente. Estamos viviendo en una España de 1977 donde irrumpe algo paranormal, que puede calificarse así y que empieza a ser investigado de una forma formal y sistemática. Pero sin embargo yo creo que se nos ocultan los objetivos y se nos oculta también lo que se obtuvo, las conclusiones de esta investigación. Vamos a intentar llegar al fondo de esa cuestión, Paco, porque 30 años después, justo ahora se van a cumplir 30 años del caso de las extrañas manifestaciones paranormales o no de la calle del Toboso, nadie sabe qué pasó exactamente. Unos investigadores dicen una cosa, hay quien grabó voces estremecedoras que vamos a escuchar aquí en Cuarto Milenio, como el profesor don Germán de Argumosa, y hubo gente de la Sociedad Española de Parapsicología que se limitó, al parecer, a estudiar a Mauricio. ¿Qué conclusiones sacaron? Me gustaría que los compañeros de realización les pusieran a disposición de todas sus miradas esta imagen que dice mucho, aunque solo sea un hueco en la pared. Y es que estos huecos, estas perforaciones, aparecían como si, digamos, su naturaleza fuese la de un puñetazo invisible. Un puñetazo bastante grande, un puño considerable, quizá el del propio Mauricio, quién sabe, agujereando toda la casa, paso a paso, correspondiéndose con los golpes. Tú viste estos y fotografiaste estos agujeros. Sí, especialmente en el dormitorio de Mauricio había dos. Yo creo que no los producía él, habría dejado por supuesto rastros en sus manos, incluso habría naturalmente rastros de sangre, porque nadie hace un hueco como ese en una pared con esa contundencia sin obtener a cambio un rasguño o sin hacerse daño, incluso podría romperse los dedos. Lógicamente todo esto era observado por nosotros y no pudimos darnos cuenta de que tuviera ningún tipo de rastro. Así que no tenemos otra cosa que pensar que se producían de una forma espontánea. Podría haberlo hecho alguien ocultándose de todos, pero no era una mansión, era una pequeña vivienda de unos 60 metros cuadrados, normalmente ocupada y además llena de vecinos vigilantes que habían establecido incluso turnos. Rondas de vigilantes. Queriendo enterarse de lo que pasaba y ponerse a salvo de lo que pudiera ocurrir, por muchos motivos. El primero porque la vivencia allí era preocupante, misteriosa y empujaba al pánico, y por otro lado porque tenían también miedo de que sus viviendas, por lo que fuera, se resintieran con estos golpes y estas manifestaciones que nadie sabía a qué atribuir. Es muy curioso, pero lo cierto y verdad es que nadie sabe qué pasó. Después de esta noticia que yo les comunicaba, Mauricio abandona la casa de los ruidos, todo es silencio, un silencio cuando menos sospechoso. Nuestro compañero Santiago Vázquez, y nuestro asesor absoluto en materias de parapsicología, conoce muy bien a un hombre que desgraciadamente pues no le gustan mucho ya los medios de comunicación, pero fue el introductor de estos temas en España. Nos referimos al profesor Germán de Argumosa, que fue quien obtuvo las voces que vamos a escuchar, o la voz que vamos a escuchar, y que, digamos, fue el principal pesquisador que habló con Mauricio, que investigó profundamente. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Han pasado 30 años, Germán cree que aquí hubo fraude. ¿Qué pasó en la casa del Toboso? En absoluto. Además, he hablado con el profesor recientemente. Su opinión es que de fraude nada, los fenómenos eran reales. Ahora, él tiene la duda de si el carácter paranormal de esos ruidos o fenómenos que comentaba Paco, efectivamente se les puede calificar como paranormales. Lo cierto es que hubo ciertas presiones, que el profesor... Sí, hubo presiones, que el profesor Argumosa no pudo terminar sus investigaciones, con lo cual no pudo dar un dictamen final de los fenómenos. Pero él me ha dicho recientemente que se le deja un lugar a la duda, porque él sí que presenció ciertos fenómenos. Aparte de ruidos, como Paco Pérez Avellán, ¿más fenómenos? Sí, más fenómenos paranormales en la casa que, claro, con el tiempo tendría que haber verificado y haberse asegurado. Lo que ocurre es que debido a una serie de circunstancias y de esas presiones que comentábamos,
él no pudo verificar o concluir su investigación. Una de esas noches de febrero de 1977, ahora nos va a contar nuestro compañero Gerardo Peláez qué ha sido de la memoria de Mauricio, qué ha sido de aquella casa, cómo lo recuerdan los vecinos que tanto miedo pasaron. Sí me gustaría que afinasen su oído, porque vamos a escuchar una voz misteriosa, una voz, como dice el profesor Germán de Argomosa, parafónica, parafonía, que se graba en esa misma salita donde estaba Paco Pérez Avellán con los periodistas de Diario 16, vigilando a Mauricio y escuchando los ruidos. No se grabaron los ruidos, que quizá también lo hizo el profesor, no lo sabemos. Se graba una voz sumamente angustiosa, como él diría. Una voz que, como muchas psicofonías, hay que poner mucha atención. Quizá al principio ustedes digan, no se escucha nada, pero hay que estar muy atento. Es una voz que lo dice todo, además en el tono y timbre. Quizá la voz de un joven que dice, tengo miedo. Ahí está la voz supuestamente psicofónica, como todas ellas, los expertos lo dicen así, no es una voz clara al micrófono, sino como si el propio aire o el sonido del motor de fondo arrastrase palabras. Y luego una contestación, Santiago, luego me lo cuentas. En efecto. Una contestación igualmente dramática, esa exclamación de tengo miedo. Gerardo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Has vuelto al barrio del Toboso, a la calle del Toboso. Sí. ¿Qué queda de esta historia? No queda prácticamente nada. Nada, prácticamente nada. Ha cambiado muchísimo el barrio, tanto que ni el número 73, ese mítico número 73, ya no existe como tal. Está enclavado dentro de una urbanización muy diferente a esos edificios que vemos ahora. La gente, evidentemente, no sabe nada de Mauricio. ¿No se acuerdan de él? No. Ten en cuenta que la gente que vivía ahí o se ha ido o se ha muerto. Entonces, muy poca gente queda y la que hay, desde luego, no recuerda a Mauricio. Lo que sí hemos dado es con una persona que sí conoció muy bien a Mauricio, que estuvo en su casa, un compañero de juegos del mulato, que se acuerda muy bien de esos sucesos tan extraños que ocurrieron. ¿Vivió sucesos extraños? ¿Es Manolo Martínez? Sí, así es. Manolo Martínez, 30 años después, recuerda, cuando era un chaval prácticamente, a este niño, a este misterioso adolescente, a Mauricio. Nos lo contaba así. El muchacho, ya te digo, daba un ese un poco raro. Y aquí, pues como todo, un barrio de gente obrera y muy eso que éramos la mayoría, pues había como todo, división de opiniones. Uno que sí, que el muchacho podía hacerlo porque parecía que tenía como una cosa especial, y otros que no. Dice, este no puede ser. Pues escuchaba ruidos y algún otro aparato electrodoméstico, tipo radio pequeña o así, que se caía, y eso pues decía que si él lo podía hacer o hablaba con alguien. Los estudios o las pruebas que hicieran no llegaban a trascender a los vecinos o a la gente de aquí. Santiago Vázquez, compañero, esto es un poltergeist violento. ¿Es habitual que estos fenómenos, sean lo que sean, ataquen a las personas o conviertan una casa muy pequeña en un infierno? Depende. La palabra poltergeist es alemana, quiere decir literalmente espíritu ruidoso, violento o burlón. Esas son las tres traducciones que se le pueden dar. Claro, dentro de la fenomenología poltergeist, o poltergeist, que de ambas formas se puede decir, hay diferentes tipos. Es decir, hay poltergeist violentos, dañinos, que incluso llegan a atacar directamente a las personas que viven en la casa, en el lugar, que hay agresiones directas. Y ¿agresiones? A veces, sí, y muy fuertes. Y en otras ocasiones simplemente se trata de llamar la atención, como decía Paco al principio, llamar la atención de los presentes con, a veces, actuaciones que parecen casi infantiles, a través de fenómenos que se dan. ¿Es normal que personas con cierta deficiencia hayan provocado este tipo de fenómenos? Es que el caso del Toboso, no voy a decir que es único, pero que yo tenga noticia, sí es único. Es decir, no hay noticia de personas con una deficiencia psíquica que puedan provocar estos fenómenos. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los mediums, en el caso de los ectoplasmas, sí hay una alteración de conciencia y se quedan en ese estado de aletargamiento. Eso sí que se da. O sea, Mauricio parece que no tenía ese terror a lo que ocurría a su alrededor
Y Paco, ¿tuvisteis noticia de cuándo esto paró? ¿Cuándo se acaban tus visitas a esa casa? ¿Qué ocurre? Porque aquí lo extraño de verdad es que el último titular es este, no sabemos nada. ¿Se llevaron a Mauricio a examinarle? Sí, sí, hay un momento determinado en el que deciden que la forma de terminar con todo este asunto es llevarse a Mauricio a estudiarle o sencillamente a trasladarle de lugar. Y nosotros no volvemos a saber absolutamente nada más de él. No sabemos si vuelve al barrio, si la familia sigue viviendo posteriormente allí. Lo que yo quería decir también, Iker, es que es probable que este muchacho acabara siendo influenciado por la enorme atención que se puso sobre él y que incluso en alguna ocasión quisiera simular o intentar hacer esos mismos golpes o romper las paredes tal y como habían aparecido. Quiero decir, por una parte, su deficiencia puede estar compensada con la posibilidad de atraer este tipo de fenómenos. De alguna manera, no sé de qué forma, alguien más ilustrado que yo en esto podría explicarlo, y que también le obligue a hacer una representación, dado que él es el centro de todas las miradas, bueno, pues hacer un teatro en el que parezca que efectivamente es él el que está procurando todo esto. Te digo que las horas de vigilancia fueron muchas, muy continuadas, y que no podemos tener ninguna constancia de que aquello fuera premeditado. Al final la teoría de las obras del metro no cuajó, la del niño Mauricio, el joven Mauricio, fue la segunda. Quién sabe si ahí estaba la clave de esta historia. Santiago, me hablabas de una segunda grabación, que esto sí que es extrañísimo, la misma voz de Tengo miedo, se vuelve a reproducir. ¿Cómo ocurre esto? Yo no lo conocía. Horas después, sí. ¿Qué le pasa a Argumosa? El profesor Argumosa graba esta parafonía que hemos escuchado antes. Tengo miedo. Rebobina y escucha. Y entonces él pregunta, ¿quién tiene miedo? Deja correr. Perdóname, la cinta. Santiago, Sí, para sí. quien no lo pueda entender, porque quizá esto es... Con estos mismos grabadores hay una teoría de ciertos investigadores, años 70, que es la de o grabar simplemente y luego escuchar, o lanzar alguna pregunta y ver si ese contenido, que siempre es, vamos a decirlo así, farragoso analizar, pueden ser ondas de radio, pueden ser mil cosas, responde a algo que tenga cierta similitud con la pregunta que uno ha hecho, para descartar hipótesis. Hace eso, Germán. En efecto. Es decir, intenta establecer un diálogo con la voz que se acaba de manifestar. ¿Quién tiene miedo? Pregunta. Y la respuesta fue contestando, fui yo. Contestando, fui yo. Contestando, fui yo. La misma voz exactamente que dice Tengo miedo. La misma voz. ¿Quieren escucharla? Vamos a hacerlo. Es la segunda grabación obtenida por el profesor Germán de Argumosa, profesor de filosofía, hombre bien conocido en la universidad, pionero en estos temas, y que en la calle del Toboso, y esto yo, bueno, pues creía que solo era una voz la obtenida allí. No, hay dos voces. Vamos a escucharla gracias a la gentileza de Santiago Vázquez. Una voz de nuevo cortada por el mismo patrón, la angustia. Sí, además es una de las clásicas que más impresiona. Tú lo sabes perfectamente en radio, personas que en entornos privados escuchan esta voz, es una voz que impresiona, que produce ciertos efectos emocionales, afectivos, ¿no? Gerardo ha seguido la pista de Mauricio y hay una cosa que es muy interesante. Bueno, primero que a Mauricio parece que se le ha tragado la tierra, lo primero. Si Mauricio nos está viendo, o alguien sabe de él, de su paradero, nos gustaría ponernos en contacto con él. Pero luego el hombre parecía, a pesar de su deficiencia, que tenía ciertas dotes muy curiosas, muy extrañas, ¿no? Sí, nos hablaba de ello tanto Manuel Martínez como luego escucharemos a Ramos Pereira. Un detalle muy curioso, cierto es que era un poco falto Mauricio, pero también decían que tenía otro lado que era de audaz, de listo, de inteligente para muchas cosas. Por ejemplo, en un seguimiento que le hizo la Sociedad Española de Parapsicología, decían que Mauricio era capaz, con una moneda de la época de 25 pesetas, se tiraba jugando en las máquinas tragaperras toda la mañana, con una sola moneda. Tenía algún tipo de truco, algún don, no sabían, no llegaron nunca a saberlo, pero el caso es que Manuel Martínez también nos comentaba lo mismo, que era una persona que con muy poco dinero se tiraba tanto en las tragaperras, los billares, le llamaba mucho la atención,
y tenía ese don y esa... Acertando, parando las máquinas tragaperras, las primeras que vi en España. Lo curioso es que Ramos Pereira, fíjate que es un hombre también muy ducho en todo esto, no llegó nunca a saber cómo Mauricio conseguía esta jugada. Y de hecho, apuntando también un poco hoy, que es lo que decía Paco antes, Ramos Pereira también nos contaba que en ese seguimiento que le hicieron, colocaron unos espejos escondidos para que Mauricio no los viera, y ellos llegaron a ver a Mauricio tirar algún tipo de cosas, según ellos siempre, al suelo. Podía ser un poco la teoría que decía Paco, de que el chaval, lógicamente muchos de los investigadores que iban le daban dinero para intentar pues motivarle, para que hablase. Quiso exagerar el fenómeno. Efectivamente, tal vez quiso exagerarlo y vio una fuente de negocios, lógicamente una familia tan humilde, recibir dinero de esa manera es otra de las hipótesis que se apunta. Interesante dejarlo ahí claro porque hay que ver la otra cara. Ha hablado Gerardo de Ramos Pereira, él es el presidente, hoy también, 30 años después, de la Sociedad Española de Parapsicología, que investiga oficialmente por vez primera en Madrid un caso de poltergeist. Su opinión es muy distinta. Cree que hubo algo de fraude, aunque algunos aspectos de la mente de Mauricio, como estos aciertos en las tragaperras incomprensibles con una moneda toda una tarde, no podía explicarlo. Una mente maravillosa, quién sabe. Ramos Pereira, le vemos y le escuchamos. El fenómeno se puede decir que tiene dos facetas completamente diferentes. Una es el gran sonido, un estruendo que molestaba a los vecinos. Este sonido lo detectamos porque al colocar estos aparatos de precisión en los alrededores de la casa, la primera experiencia que ya nos sorprendió es que conforme se alejaban estos aparatos de la casa en una determinada dirección, aumentaba el sonido. Por lo tanto, esto significaba que el foco estaba fuera de la casa. Entonces vieron que podría ser el foco el tal Mauricio y le empezaron a dar dinero para que pudiese hablar y tal. Y claro, Mauricio vio en esto una cosa verdaderamente extraordinaria, y es que de buenas a primeras una persona de pocos medios económicos empieza a llegar dinero por todas partes y Mauricio es realmente el que produce los otro tipos de fenómenos. Por lo tanto, para nosotros no hay la menor duda de que todo lo que allí se realizaba era fraudulentamente por parte de Mauricio, al margen de los grandes ruidos, que eso es otra causa completamente diferente. En la Casa de los Ruidos pasaron muchas cosas que incluso fueron medidas con precisión. Santiago, me hablas de una mesa de no sé cuántos kilos que delante de la policía se movió. Así es. En una habitación, el movimiento de una mesa de 66 kilos que fue visto por dos miembros policiales. En las, digamos, rondas de vigilancia a las que fue sometido Mauricio y su familia. Paco, me hablabas de, por conocimiento, y todos aquí hemos sido partícipes de eso, quizá parte del silencio, no acusamos a nadie, pero sí en la época, porque todavía hay mucho resquemor, no es raro que la policía investigue en ciertos lugares y llegue un momento en que no se puede investigar más, aunque fueran, como en este caso, testigos de los fenómenos. Sin duda, ¿hasta dónde llegaría el asunto de la Casa de los Ruidos, la preocupación oficial y en la calle, que fueron los policías los autores de esa frase de que venga un cura? Es verdad, es la policía la que dice que la venga un única cura. forma de parar aquello o de llevar un poco de tranquilidad a los corazones alterados era que viniera un sacerdote, porque ellos no sabían explicar lo que estaba sucediendo allí a pesar de las jornadas de vigilancia. Y yo he tenido experiencias en las que algunos policías me han comentado que han presenciado fenómenos parecidos a este, aunque no con tanta relevancia, y que cuando lo han reflejado en sus informes, bueno, sus superiores en aquellos tiempos les obligaban a quitarlos. Carmen, la historia de los jóvenes, que casi no son ni jóvenes, sino más bien niños, y los fenómenos paranormales de este tipo, es una larga historia, una larga trayectoria bien recogida en libros clásicos, ¿no? Sí, la verdad es que muchos de los fenómenos poltergeist que se suelen dar en casas siempre hay presente, como decía Paco en este caso, que estaba presente Mauricio, siempre está presente un joven. En unos casos están entre los años de la pubertad, incluso pasada ya, 16, 17, y en otros no llegan ni siquiera a esos años, entre los 10, los 11
11 años. Hubo un caso reflejado también, aunque con menos relevancia en los medios de comunicación de Madrid, que ocurrió en la Avenida del Mediterráneo justamente unos meses antes de que se produjeran los de El Toboso, los de la Casa de los Ruidos. Efectivamente, Avenida del Mediterráneo número 1. La protagonista, María de los Ángeles, una chica de 16 años. Todo comienza cuando están pasando una plácida tarde con la familia, están echando una partida de ajedrez con uno de sus familiares y todo alrededor de ellos empieza a moverse. Libros que salen literalmente volando de las librerías, muebles pesados, muchos de ellos, apuntaba antes 66 kilos de mesa en el caso del Toboso, aquí eran librerías e incluso armarios que se arrastraban varios metros a través de las habitaciones y siempre estando presente esa niña. Llegan hasta tal punto los fenómenos que también interviene Germán de Argumosa y el padre Pilón. Son avisados porque en aquella época estos fenómenos, como vemos, estaban a la orden del día, se estaban reflejando en todos los medios de comunicación. Llegan allí y comprueban que efectivamente, siempre estando presente esa chica, se originan los fenómenos poltergeist. Pero no solo eso, también ruidos, sonidos como de puñetazos, lo que en parapsicología se llaman raps, son esa especie de ruidos que se oyen sin saber de dónde han salido. Lo que se hace es estudiar a la chica con varios médicos, algunos de ellos psicólogos como Don Cencillo y también doctores normales como Aguirre de Carcer. Él dice que esta chica tiene serios problemas, que tiene una agresividad inconsciente y que por ello se manifiestan estos fenómenos a su alrededor. Pasa incluso como en Rosenheim, recordamos ese despacho donde ocurrían todo tipo de fenómenos al pasar la secretaria, por ejemplo, por los pasillos, que se movían las lámparas, las estanterías. En este caso, incluso como en Rosenheim, se queman las líneas telefónicas, sin saber la causa ni el efecto de tales males. Lo cierto es que cuando la chica es tratada por el doctor Carcer, los fenómenos se apaciguan e incluso llegan a calmarse del todo. Aún así, la familia decide irse a vivir a otro sitio. Qué curioso. Gerardo, ¿supimos algo de los análisis médicos a Mauricio? ¿Se le hicieron realmente? Porque también hay mucha duda con todo eso. ¿Se le pusieron electrodos? ¿Se hizo algo con esa especie de mente extraña? No se sabe nada, es lo que comentaba antes Paco y Santi. Hay mucho ocultismo en este tema. El tema, por alguna razón, se paró, se dejó de saber. Además, nos comentaba también Manuel, era un tema que en el barrio revolucionó completamente al barrio. Era gente muy humilde, muy trabajadora y claro, un fenómeno así, en el que empezaron a llegar periodistas, investigadores, policías, conmocionó al barrio, lógicamente. Entonces, Mauricio parece ser que de la noche a la mañana desapareció. Es cierto que se le investigó, no se saben los resultados y desde luego el caso está ahí todavía. Es también curioso que es de los casos de los que más se sabe, pero a la vez también de los que más se desconoce, que es muy paradójico. Sin duda alguna. Decía que los periodistas de investigación sabemos que hay cosas que no pueden explicarse, entonces lo que hay que hacer es recogerlas tal y como son, por si en un futuro puede encontrarse lo que de verdad ocurrió y tener certeza de lo que allí estaba sucediendo para que todos estemos más tranquilos. En el caso de Mauricio hay que constatar que cuando él desaparece, se lo llevan a estudiarlo o sencillamente a trasladarlo de allí, los fenómenos cesan. Pues porque quizá el periodismo ha cambiado mucho, pero pues no supimos nada. Hoy seguramente esto no sería ni noticia, pasaría. Le dedicasteis muchas páginas, Paco, y lo importante quizás es que en tu dilatada carrera como periodista de sucesos, de investigación, de escritor, ha sido la vez que más cerca has estado de lo extraño, de lo sobrenatural. Luego, pero la Casa de los Ruidos no se puede descartar que vuelva a repetirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Y quiero decir que los periodistas solemos ser escépticos, salvo que hayamos estado allí y lo hayamos podido ver con nuestros propios ojos. Podemos ser engañados, sin ninguna duda, pero hay que recordar que acudimos con toda nuestra experiencia y naturalmente el resabio que da estar en tantas batallas y en tantas circunstancias difíciles. Paco, como siempre, maestro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gerardo, gracias por esa investigación 30 años después en un barrio que ya olvidó la Casa de los Ruidos. Gracias. Gracias a ti, Iker. Gracias, Carmen, por el recuerdo de esos otros niños protagonistas de fenómenos muy parecidos aquí en Madrid. Santiago, gracias, como siempre, por poner luz sobre estos temas tan oscuros. Gracias a ti, Iker. Y nos marchamos pensando que no eran solo golpecitos, eran golpes que penetraban en las paredes, eran, lo están viendo ustedes, televisores que supuestamente salían unos centímetros del mueble y se reventaban en 2 ocasiones por lo menos, eran lámparas que se descolgaban, se desenroscaban. ¿Era Mauricio? ¿Era su extraño poder o era algo más? Desde luego la Casa del Toboso ya no puede hablarnos porque sus paredes ni siquiera existen. Nosotros, eso sí, seguiremos investigando. Si tienen alguna información, si recuerdan algo, nos gustaría
ya saben las direcciones, que nos lo contasen. Para eso está Cuarto Milenio. Gracias a todos. Ahora vamos con las fotografías, las de ahora, las que nos mandan ustedes, las fotos del misterio. Hacía bastante tiempo que no nos llegaban fotografías con cuadros, con pintura, con arte, como protagonistas, pero ya se ha roto esa tendencia y aquí tenemos una muy interesante. Carmen. Nos la enviaba nuestra espectadora María Ruiz desde Jaén. Estaba esta obra en un piso que ya se utilizan para estudiar. Dice que unas amigas se juntaban allí, realizaban sus estudios, pero que comenzaron a darse cuenta de que en ese piso ocurrían cosas extrañas. Los grifos se abrían y se cerraban solos. Las puertas también se abrían y se cerraban sin que hubiera ninguna corriente de aire. Incluso las luces se apagaban y se encendían. Todo ello cuando de repente empiezan a ver que en el cuadro se está dibujando un rostro. Un rostro que, como vemos, y Guillermo León ha recreado en 3 dimensiones, parece ser de una persona, de un hombre en este caso. No tenemos explicación para esta curiosa imagen. Tal vez el pintor quiso que se viera a alguien detrás de esta mujer que tenemos en primer plano. No lo sabemos. Bueno, yo creo que este fotógrafo, el que viene a continuación, tuvo que llevarse por lo menos una buena impresión, o mejor dicho, un buen susto. La verdad es que María José Coronado, que nos mandaba esta imagen, no tenía muy claro qué o quién era lo que estaba sobre ese montículo en una playa de Santander. La verdad es que sí que podemos darle una explicación. Incluso en las webs de turismo de Santander hemos conseguido ver quién es ese extraño personaje o ser de otro mundo, que también apuntaban todas las posibilidades por esa cabeza, esos brazos, el cuerpo. En este caso se trata de una simple estatua que ha sido puesta en una de las playas de Santander, en la playa del Camello precisamente. ¿Y es un surfista, un extraterrestre? ¿Qué demonios es esto? Es curioso. Estatua, ¿ustedes la conocen? Bueno, pues a veces dan estos sustos a los fotógrafos de Cuarto Milenio. Pero para sustos, este último. Yo creo que es una de las tomas más extrañas que han llegado al programa. Rosalía Montoya de verdad que nos escribía un poco afectada por la imagen, porque estaban pasando un día en las lagunas de Ruidera, tomaron una imagen, una fotografía, y que les salió esa extraña mano que sale por detrás de ellos. ¿Qué podía ser? Guillermo León nos ha dado una explicación. Yo no sé si puede ser verdad o no. Ella misma sabría si habría algún niño detrás, justamente detrás de ella, porque la perspectiva sí que es cierto que nos hace ver que justamente tras ellos podía haber una persona de pequeñas dimensiones. No tiene nada que ver que no se refleje, por ejemplo, en el agua, ya que el perro, debido a la posición del sol, tampoco lo hace. Ahí lo vemos también en primer plano. No sabemos si un niño de verdad o, por el contrario, una mano extraña que apareció justamente detrás de ellos. Bueno, con este veredicto de don Guillermo León, yo no sé si habremos tranquilizado algo a nuestra amiga, pero bueno, 2 vías de contacto si quieren que examinemos sus fotografías. 2 direcciones donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos aquí en Cuarto Milenio. La primera es a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Bueno, ya que estamos cerca de las Navidades y como no podía ser de otra forma, fíjense qué tipo de regalos nos envían. Es Marcos, un hombre acostumbrado a diseñar maquetas de aviones, a hacerlo sobre plano y que se quedó entusiasmado, asombrado con el ya célebre objeto que vio Martín Rodríguez, el niño de Tordesillas, que aquí estuvo hace unas cuantas semanas. Esta lágrima de metal, caramba, que tiene su trabajo. Bueno, pues nos contaba Marcos que no podía dormir, que estaba viendo el programa y que esa imagen se repetía una y otra vez y tenía que hacerla, y nos la ha enviado. Muchas gracias. Con espectadores así, pues la verdad es que da gusto. Si logramos fomentar la creatividad de todos nuestros amigos, nos damos por satisfechos. Nosotros en 7 días volveremos aquí con muchos más misterios, muchos más desafíos, muchos más enigmas. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.